Un millonario enfurecido llega a su mansión y se queda paralizado al descubrir lo que la empleada ha hecho con sus hijos. El motor del deportivo alemán rugía con furia por la carretera, rompiendo la paz de la tarde. Sin embargo, Mateo Robles no escuchaba nada más que la sangre golpeándole las sienes. Sus manos apretaban el volante de cuero con tanta violencia que los nudillos se le habían puesto blancos, impulsado por una rabia fría y la llamada venenosa de su tía, Isabel Fuentes. Esa mujer es un peligro, Mateo. La encontré probándose mis joyas y tiene a los niños sucios y descuidados. Iba decidido a echarla a la calle sin piedad, sin imaginar que al cruzar ese portón lo que vería destrozaría su mundo para siempre. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Mateo no disminuyó la velocidad al entrar en la finca. En la hacienda Los Olivos, los neumáticos de perfil bajo levantaron una nube de polvo y grava al frenar en seco frente a la entrada principal, ensuciándola. Carrocería negra inmaculada, pero a él no le importó. Salió del coche dando un portazo que retumbó como un disparo en el silencio sepulcral del campo. Se ajustó el saco de su traje italiano, esa armadura de tela carísima que usaba para protegerse de sus emociones, y caminó con pasos largos y pesados hacia la casa. No iba a entrar por la puerta principal. Según los informes de seguridad que revisaba obsesivamente, a esa hora, la servidumbre solía estar en la parte trasera. Quería atraparla en el acto. Quería ver la negligencia de esa tal Clara Rivas con sus propios ojos para no sentir ni una pizca de culpa al dejarla en la calle antes de que cayera el sol. Rodeó la mansión de piedra antigua, pasando por los rosales que su difunta esposa, Sofía Vargas, cuidaba con tanto esmero. El aire olía a tierra mojada y a pino, un aroma que normalmente le traía recuerdos dolorosos, pero que hoy solo alimentaba su determinación de proteger lo poco que le quedaba de familia. Al llegar al arco de piedra que daba al jardín trasero, Mateo tomó aire, preparó su voz de mando, preparó su autoridad de empresario intocable y cruzó el umbral, pero el grito se le murió en la garganta. El tiempo se detuvo. La escena que se desplegó ante sus ojos no tenía lógica alguna. No encajaba con los informes médicos que guardaba en su caja fuerte, ni con las facturas de los especialistas de Austria, ni con la realidad gris y dolorosa que había habitado su vida durante los últimos 2 años. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, casi irreal, y allí, en el centro del césped verde, estaba Clara. No llevaba joyas robadas ni ropa de marca. Llevaba su uniforme gris de servicio, sencillo, con el delantal blanco y esos guantes de látex verdes que usaba para fregar los pisos. Estaba de rodillas en el pasto, con los brazos abiertos, una sonrisa enorme y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, ignorando completamente que el barro estaba manchando su ropa. Pero no fue ella quien le robó el aliento a Mateo. Fueron ellos, Leo y Lucas, sus hijos, sus gemelos de 4 años, las 2 pequeñas sillas de ruedas, esas máquinas infernales de metal y cuero, adaptadas especialmente por ortopedistas extranjeros, estaban vacías. Estaban volcadas a varios metros de distancia, abandonadas como cascarones inútiles de una vida pasada. Los niños, vestidos con sus pantalones cortos y camisetas de algodón, no estaban sentados, estaban de pie. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus zapatos de suela dura. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, incapaces de procesar la información que su cerebro rechazaba. Leo, con sus piernitas temblorosas pero firmes, dio un paso, luego otro. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Ven, mi vida, tú puedes. Se escuchó la voz de Clara, dulce y quebrada por la emoción. Ven con la tía Clara, un pasito más. Lucas, imitando a su hermano, soltó un grito de guerra infantil, una risa pura y cristalina que Mateo no había
escuchado desde antes del accidente. Con un esfuerzo titánico que desafiaba toda la ciencia que los doctores le habían explicado con gráficos y palabras complejas, el pequeño Lucas avanzó tambaleándose, luchando contra la gravedad y contra un diagnóstico que decía imposible. 1, 2, 3 pasos. Los niños se lanzaron hacia los brazos abiertos de la empleada doméstica. El choque fue suave, lleno de amor. Clara los envolvió en un abrazo apretado, besando sus cabezas, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Los tres cayeron suavemente al césped, convertidos en un nudo de risas, llanto y guantes de látex verdes de limpieza. «Lo hicieron», sollozó Clara, apretándolos contra su pecho como si fueran suyos. «Mis valientes lo hicieron». Mateo sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón, que había estado congelado durante meses, se hubiera roto de golpe para volver a latir. Las llaves del coche se deslizaron de sus dedos sudorosos, cayendo al suelo de piedra con un ruido metálico que sonó obscenamente fuerte en aquel momento sagrado. El ruido alertó a Clara. Ella levantó la vista de golpe, todavía con un niño bajo cada brazo. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con la mirada atónita del patrón. El miedo cruzó su rostro por un segundo. Sabía que no debía estar jugando en horas de trabajo. Sabía que la señora Isabel Fuentes tenía prohibido sacar a los niños de sus sillas sin supervisión. Pero el miedo fue reemplazado rápidamente por un orgullo feroz, maternal y protector. Mateo intentó hablar, intentó formular la frase «¿Estás despedida?», la frase que había ensayado todo el camino desde Metrópolis, pero las palabras no salían. Lo único que podía ver eran las piernas de sus hijos moviéndose, pataleando de alegría en el aire, mientras abrazaban a la mujer que, según su tía, era un monstruo. Allí, bajo el sol, el millonario más temido de la región, se sintió el hombre más pobre y ciego del mundo. La realidad que conocía acababa de hacerse pedazos. Para entender la magnitud del milagro que acababa de presenciar en ese jardín y por qué ese momento estaba a punto de desatar una guerra en la familia Robles. Había que retroceder al día en que la vida de Mateo se convirtió en una larga noche sin estrellas. No era una historia de falta de dinero, era una historia de cómo la fortuna no sirve de nada cuando la desgracia llama a la puerta. Sucedió hacía 8 meses. Un viaje familiar a la costa, un conductor imprudente en la carretera mojada y un coche blindado que dio 3 vueltas de campana. Mateo, que conducía, salió con rasguños y una clavícula rota. Su esposa, la hermosa Sofía Vargas, no sobrevivió al impacto. Y los gemelos, que entonces tenían poco más de 3 años, quedaron atrapados en la parte trasera. El diagnóstico llegó en una sala de espera privada, con paredes de madera noble y café servido en porcelana fina. Pero la frialdad fue la misma que en cualquier pasillo de urgencias. El doctor Müller, una eminencia en neurocirugía traída expresamente desde el extranjero, fue brutalmente honesto mientras revisaba las radiografías en una pantalla luminosa. «Señor Robles, el daño en la columna es severo. Hemos hecho todo lo que la medicina moderna permite. Han sobrevivido, lo cual es un milagro, pero las conexiones nerviosas están comprometidas». «¿Qué está diciendo?», preguntó Mateo aquel día con la voz ronca de tanto gritar el nombre de su esposa muerta. «Que no caminarán nunca. La parálisis de la cintura para abajo es permanente. Prepárese para sillas de ruedas, cuidados constantes y terapias paliativas. No hay esperanza de movilidad independiente. Nunca». Esa palabra se tatuó en el cerebro de Mateo como una sentencia de cadena perpetua. Durante los meses siguientes, la hacienda Los Olivos se convirtió en un mausoleo. Mateo, incapaz de manejar el duelo y la culpa insoportable de ver a sus hijos atados a esas sillas, hizo lo que mejor sabía hacer:
lanzar dinero al problema. Contrató a las enfermeras más caras, especialistas que venían con uniformes almidonados y currículums impecables. Compró equipos más avanzados, adaptó la casa entera con rampas automáticas y ascensores, pero se olvidó de lo más importante. Se olvidó de ser padre. Cada vez que miraba a Leo y a Lucas, no veía a sus hijos. Veía su fracaso, veía el accidente, veía a Sofía Vargas muriendo en el asiento del copiloto, así que se refugió en el trabajo. Duplicó su fortuna en 6 meses, comprando empresas competidoras con una agresividad que asustaba a sus socios. Llegaba a casa tarde, cuando los niños ya dormían, y se iba antes de que despertaran. Delegó el amor, delegó la crianza, y las enfermeras, ellas hacían su trabajo. Sí, mantenían a los niños limpios, alimentados y medicados, pero no había calor. Trataban a los gemelos como pacientes, como casos clínicos, no como niños pequeños que acababan de perder a su madre. Si un niño lloraba, le daban un calmante suave. Si querían jugar, les ponían una pantalla delante. No sé, agiten, les decían con voz monótona, recuerden su condición. La casa se volvió silenciosa. Los niños dejaron de reír, sus ojos se apagaron. Se estaban marchitando en medio del lujo, rodeados de juguetes caros que no podían usar y de adultos que los miraban con lástima profesional. Fue entonces cuando apareció la tía Isabel Fuentes, la única pariente viva de Mateo, una mujer de la alta sociedad, siempre impecable, que nunca había aprobado el matrimonio de su sobrino con Sofía Vargas por considerarla poca cosa. Isabel se instaló en la casa con la excusa de ayudar a organizar el caos, pero Mateo estaba demasiado ciego por su dolor para ver cómo ella empezaba a cambiar al personal, despidiendo a los empleados leales de toda la vida y trayendo gente de su confianza, gente que le informaba de todo. Pero Isabel cometió un error de cálculo al despedir a la última enfermera especializada, porque según ella, cobraba demasiado para lo poco que hacía. Contrató a alguien barato para limpiar y echar un ojo a los niños, mientras buscaba una institutriz de alcurnia. No buscó referencias profundas, solo quería a alguien que no hiciera preguntas, que mantuviera la casa como un espejo y que cobrara el salario mínimo. Así llegó Clara. No tenía títulos universitarios colgados en la pared. No sabía inglés ni francés. Venía de Aldea del Sol, con las manos callosas de trabajar la tierra y una necesidad desesperada de enviar dinero a su abuela enferma. Cuando entró en la mansión por primera vez, con su uniforme gris que le quedaba un poco grande y sus zapatos desgastados, la tía Isabel ni siquiera la miró a los ojos. «Tu trabajo es limpiar», le ladró Isabel sin levantar la vista de su revista. «Los niños son delicados. No los toques, no los molestes, y por el amor de Dios, no les hables con esa confianza de pueblo. Solo asegúrate de que no se caigan de las sillas y avísame si necesitan algo». Clara asintió bajando la cabeza, respetuosa, necesitada del empleo. Pero el primer día que entró en el cuarto de juegos y vio a esos 2 angelitos sentados en sus sillas de ruedas, mirando por la ventana con una tristeza infinita en la mirada, algo en su corazón se rompió. Ella no veía parálisis permanente. Ella no veía un expediente médico. Ella veía a 2 niños solitarios que necesitaban algo más fuerte que la medicina. Necesitaban vida. Esa tarde, mientras Mateo estaba en una reunión en Metrópolis e Isabel tomaba su siesta sagrada de 3 horas, Clara hizo lo prohibido. Se puso los guantes de látex verdes para limpiar el polvo de los estantes llenos de juguetes sin usar. Se acercó a Lucas y le hizo una mueca graciosa sacando la lengua. El niño parpadeó sorprendido. Nadie jugaba con ellos. Clara tomó un peluche y fingió que el muñeco tropezaba y le daba un beso en la nariz a Leo. El niño soltó una risita tímida. Fue el sonido más hermoso que Clara había escuchado en años y supo
con esa sabiduría ancestral que no se enseña en las universidades, que los médicos podían tener razón sobre los huesos y los nervios, pero estaban equivocados sobre el espíritu. «Vamos a hacer un trato, mis niños», les susurró ese primer día, agachándose a su altura para mirarlos a los ojos. «Mientras la bruja duerma, aquí no habrá sillas. Aquí vamos a ser guerreros». Mateo no sabía nada de esto. Para él, Clara era solo una sombra gris que cruzaba los pasillos con una escoba. Hasta hoy, hasta este momento, en el jardín donde la sombra acababa de demostrarle al hombre más rico de la región que el dinero no podía comprar lo que ella acababa de regalarles. Un paso. El recuerdo del diagnóstico fatal se desvaneció de la mente de Mateo, reemplazado por la imagen vibrante de sus hijos de pie frente a él. La furia con la que había llegado conduciendo se estaba transformando en una confusión aterradora. Si los médicos dijeron que era imposible, ¿qué había estado haciendo esta mujer a espaldas de todos para lograr lo inalcanzable? ¿Y por qué su tía Isabel quería que la despidiera con tanta urgencia, inventando historias de robos y maltratos? Una sospecha oscura empezó a formarse en el estómago de Mateo, una sospecha que dolía más que el accidente mismo. Miró a Clara, que seguía en el suelo abrazando a los niños como si su vida dependiera de ello. Y por primera vez en 2 años, el gran Mateo Robles no tenía el control. Tenía miedo de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. La mansión de los Robles no era un hogar, era una clínica de lujo, disfrazada de palacio. Antes de que Clara se atreviera a cruzar la línea invisible que separaba a la servidumbre de los señores, la vida de Leo y Lucas transcurría en una monotonía gris y esterilizada. Las enfermeras contratadas por Mateo, mujeres eficientes con títulos colgados en marcos dorados y corazones de hielo, cumplían sus horarios con una precisión militar. A las 8, desayuno rico en proteínas que sabía a cartón. A las 9, aseo con esponjas tibias. A las 10, medicación para evitar espasmos y luego el interminable silencio. Las enfermeras no eran crueles, simplemente eran indiferentes. Para ellas, los gemelos eran un trabajo bien pagado, un caso difícil que luciría bien en su historial profesional, para luego conseguir trabajo en algún hospital privado de renombre. Se sentaban en los sillones de terciopelo a revisar sus teléfonos móviles, vigilando los monitores cardíacos con un ojo y sus redes sociales con el otro, mientras los niños permanecían atados a sus sillas, mirando el jardín a través de los cristales inmensos, como si fueran peces atrapados en una pecera de oro. «No se muevan mucho, se pueden lastimar», era la frase más repetida en esa habitación. Clara, sin embargo, veía algo que los monitores no registraban. Mientras fregaba el suelo de mármol de rodillas, con el olor a lavanda y desinfectante llenando sus fosas nasales, observaba a los niños de reojo. Veía cómo sus piernitas, antes fuertes y regordetas, empezaban a adelgazar por la falta de uso. Pero más importante aún, veía cómo sus espíritus se estaban apagando. Lucas ya no pedía sus coches de juguete. Leo pasaba horas mirando una mancha de humedad en la pared. Se estaban rindiendo, y Clara, que venía de una tierra donde la gente luchaba contra la sequía y el hambre con una sonrisa en la cara, no podía soportar esa resignación en criaturas tan pequeñas. Todo comenzó un martes lluvioso, 3 meses antes del milagro del jardín. La enfermera de turno, una mujer llamada Carmen, que siempre olía a tabaco frío y menta para disimularlo, había salido al pasillo para una llamada personal urgente. Dejó la puerta entreabierta, confiada en que los inválidos no irían a ninguna parte. Clara estaba limpiando el polvo de las estanterías altas. Al ver que estaban solos, soltó el plumero y se acercó a ellos. No como una empleada, sino con ese instinto feroz que nace en las entrañas de las mujeres que saben lo que es cuidar.
Se arrodilló frente a Leo. El niño ni siquiera la miró. «Hola, mi niño», susurró Clara. Su voz era cálida, como el pan recién horneado, un contraste brutal con el tono metálico y profesional al que estaban acostumbrados. «¿Te duelen?», señaló sus piernas. Leo parpadeó, sorprendido de que alguien le hablara directamente a él y no a la máquina que tenía al lado. Asintió levemente con la cabeza. «Mi abuela decía que el dolor es solo el cuerpo pidiendo cariño», dijo ella, quitándose los guantes de látex verdes con un movimiento rápido. Sus manos eran ásperas, trabajadas por años de fregar suelos y lavar ropa a mano, pero irradiaban un calor humano que los niños no habían sentido desde que su madre murió. Sin pedir permiso, sin consultar manuales médicos, Clara empezó a frotar las pantorrillas del niño. No era un masaje terapéutico estándar de los que costaban 100 euros la hora. Era algo más antiguo, más primitivo. Usaba los pulgares para presionar puntos específicos, canturreando una vieja canción de cuna que su abuela usaba para calmar a los animales nerviosos en el campo. «Sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana». Al principio, las piernas de Leo estaban rígidas, frías como el mármol del suelo. Pero a medida que las manos de Clara trabajaban, generando fricción y calor, algo cambió. La sangre empezó a circular. Leo soltó un suspiro profundo, un sonido de alivio puro que pareció desinflar la tensión de sus pequeños hombros. Lucas, viendo la atención que recibía su hermano, estiró su mano desde su silla y tiró del delantal de Clara. Quería lo mismo. Quería ser tocado. Quería dejar de ser un mueble más en la habitación. Durante las semanas siguientes, esto se convirtió en su secreto. Clara aprendió los horarios de las enfermeras mejor que nadie. Sabía exactamente cuándo bajaban a la cocina por café, cuándo salían al jardín a fumar a escondidas, cuando Mateo llamaba para pedir informes. En esos huecos de tiempo robado, la habitación de los niños se transformaba. Clara no solo les daba masajes, inventó el juego del gigante dormido. «Sus piernas no están muertas», les decía con una convicción que hacía brillar los ojos de los gemelos. «Solo están dormidas. Son gigantes perezosos. Tenemos que despertarlos». Les quitaba los zapatos ortopédicos pesados, esos que parecían botas de cemento, y les hacía cosquillas en las plantas de los pies. Al principio no había respuesta, nada, pero Clara no se rendía. Les contaba historias de niños que volaban, de héroes que corrían más rápido que el viento. Les traía flores del jardín escondidas, ramitas de romero y piedras lisas del río para que sintieran texturas diferentes en la piel. Les hacía mover los dedos con sus propias manos, repitiendo una y otra vez: «Manda la orden, Leo. Manda la orden, Lucas. Díganle al dedo gordo que se mueva. Ustedes son los jefes de su cuerpo». Las enfermeras notaron que los niños parecían más inquietos, más despiertos, pero atribuyeron la mejoría a los nuevos suplementos vitamínicos carísimos que Mateo había ordenado comprar. No tenían ni idea de que la verdadera medicina era la mujer de la limpieza, que entraba cabizbaja y salía con el corazón acelerado, rezando para que nadie notara el olor a aceite de almendras en sus manos. El vínculo creció en las sombras. Los niños empezaron a esperar a Clara con ansiedad. Cuando ella entraba con el carrito de limpieza, sus caras se iluminaban como si hubiera salido el sol en mitad de la noche. Ella era su cómplice, su fuente de energía, su única conexión con un mundo donde la magia era posible. Leo y Lucas no sabían que era pobre, que su uniforme era viejo o que su padre pagaba a otros para cuidarlos. Solo sabían que ella era la única que creía que podían levantarse de esas sillas. Y esa fe ciega y poderosa fue la chispa que encendió el motor de la recuperación. Un día, mientras Clara jugaba a que sus dedos eran arañas subiendo por las piernas de Lucas, sintió una sacudida,
un espasmo, no involuntario, sino dirigido. Lucas estaba intentando patear la araña. Clara se congeló con las lágrimas agolpándose en sus ojos. No era imposible, nunca lo fue. Solo necesitaban a alguien que los invitara a intentarlo. Pero en la hacienda Los Olivos, la felicidad era un bien de contrabando, y doña Isabel era la aduana implacable que no permitía pasar nada que no llevara su sello de aprobación. La tía de Mateo no era simplemente una mujer estricta, era una depredadora social que veía la tragedia de su sobrino como una oportunidad de oro. Con Sofía Vargas muerta y los niños defectuosos, como ella los llamaba en la intimidad de sus llamadas telefónicas con sus amigas del club, Isabel se había posicionado como la matriarca indispensable. Ella era la única capaz de administrar la inmensa fortuna familiar, mientras Mateo se perdía en su depresión laboral. Isabel odiaba el desorden, odiaba la suciedad y, sobre todo, odiaba a la gente que no conocía su lugar. Y Clara, con su risa demasiado alta y su forma de caminar segura, le resultaba intolerable. Es demasiado vulgar, pensaba Isabel cada vez que la veía, pero la mantenía porque era barata y trabajaba el doble que las demás, hasta que el control de Isabel se vio amenazado. Ocurrió una tarde de viernes. Las enfermeras habían salido temprano con permiso de Isabel, quien prefería ahorrar en horas extras. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado y lujoso que Isabel adoraba. Caminaba por el pasillo del ala este, sus tacones de aguja repiqueteando con autoridad sobre la madera pulida, revisando que los cuadros estuvieran derechos y que no hubiera ni una mota de polvo en los jarrones antiguos. Al acercarse a la puerta de la habitación de los niños, escuchó algo que la detuvo en seco. Risas. No las risas educadas y contenidas que correspondían a unos niños enfermos de buena familia. Eran carcajadas ruidosas, casi salvajes, acompañadas de ruidos de golpes y música tarareada. Isabel frunció el ceño, alisándose su falda de seda gris. Abrió la puerta de golpe esperando encontrar a los niños, viendo televisión con el volumen demasiado alto. La escena que encontró le heló la sangre, no por ternura, sino por indignación pura. Clara no estaba limpiando, estaba en el suelo sobre el tapiz de seda de 35.000 euros, con Lucas a caballito sobre su espalda. La empleada gateaba vigorosamente haciendo ruidos de caballo, mientras Leo, sentado en el suelo, fuera de su silla, un sacrilegio, aplaudía y gritaba animando a su hermano. Habían construido un fuerte con los cojines de seda y las sábanas de hilo egipcio. La habitación, habitualmente un santuario de orden médico, parecía un campo de batalla de alegría infantil. ¿Pero qué significa esto? El grito de Isabel cortó el aire como un latigazo. El silencio cayó de golpe, tan pesado como una losa de cemento. Clara se detuvo en seco, con Lucas todavía aferrado a su cuello. Los niños, que segundos antes reían a carcajadas, se encogieron de miedo al ver la figura imponente de su tía abuela en el umbral, con el rostro contorsionado por la ira. Clara reaccionó rápido con una delicadeza extrema. Bajó a Lucas al suelo y se puso de pie, alisándose el delantal arrugado y bajando la cabeza, volviendo instantáneamente a su papel de sirvienta sumisa. El corazón le martilleaba en el pecho como un pájaro atrapado. Sabía que había cruzado la línea. Doña Isabel, los niños estaban aburridos y balbuceó Clara con las manos temblando. Isabel entró en la habitación como una tormenta. Sus ojos recorrían el desastre, los cojines en el suelo, los niños fuera de sus sillas, la empleada sudorosa y despeinada. «Silencio», espetó Isabel, acercándose a Clara hasta invadir su espacio personal. Olía a perfume caro y a maldad. «Te pago para limpiar, no para que hagas de payaso. Te pago para mantener la casa,
no para que revuelques a mis sobrinos por el suelo como si fueran animales de granja. Señora, el ejercicio es bueno para ellos. Lucas estaba moviéndose. Él... «¡Tú no eres médico!», gritó Isabel, y su voz resonó en las paredes. «Tú eres una limpiadora, una ignorante que viene de la nada. ¿Tienes idea del daño que podrías haberles causado? Estos niños tienen la columna destrozada. Son frágiles, son herederos de la familia Robles, no tus muñecos de trapo». Isabel miró a Leo y Lucas con una mezcla de lástima fingida y disgusto real. «Míralos, están sucios, sudados, es repugnante». Se giró hacia Clara y su mirada se volvió gélida, calculadora. Isabel vio algo en los ojos de la empleada que la asustó más que el desorden. Vio amor y vio que los niños la miraban a ella, a Isabel, con miedo, pero miraban a Clara con adoración. Eso era peligroso. Si esta mujer ganaba influencia sobre los niños, ganaría influencia sobre Mateo, e Isabel no podía permitir rivales. «Escúchame bien, muchachita», siseó Isabel, bajando la voz a un susurro venenoso, para que los niños no escucharan los detalles, aunque el tono era inconfundible. «Esta es la última vez que te veo tocando a estos niños. Tu trabajo es limpiar, no jugar a la mamá. Si vuelvo a entrar aquí y te veo a menos de 1 metro de ellos sin una escoba en la mano, no solo te despediré, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad, te acusaré de robo, te acusaré de maltrato. ¿Me has entendido?». Clara sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. Necesitaba el trabajo. Su abuela dependía de esos euros para sus medicinas. No podía permitirse un escándalo y mucho menos una denuncia de una mujer poderosa como Isabel. «Sí, señora», susurró con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. «Ahora pon a estos niños en sus sillas, ordena este chiquero y lárgate a la cocina y límpiate esa cara. Das pena». Isabel dio media vuelta y salió de la habitación, satisfecha con su demostración de poder. Había reafirmado el orden natural de las cosas. Los ricos mandaban, los pobres obedecían y los inválidos se quedaban quietos. Clara se quedó allí temblando. Lucas y Leo la miraban con ojos grandes y asustados, esperando que ella hiciera magia de nuevo, que convirtiera a la bruja en un sapo. Pero Clara solo pudo tragarse sus lágrimas. Se acercó a Lucas para levantarlo y ponerlo en la silla de ruedas. El niño se resistió un poco, agarrándose a su brazo. «No, silla, no», murmuró el pequeño, una de sus pocas palabras. A Clara se le rompió el corazón en 1000 pedazos. En ese momento, mientras levantaba el peso ligero del niño y sentía sus huesitos frágiles bajo la ropa, tomó una decisión. Isabel podía tener el dinero, el poder y la casa. Podía amenazarla con la cárcel o el hambre, pero no iba a condenar a estos niños a una vida de parálisis solo por su arrogancia. Si tenía que hacerlo en secreto, lo haría. Si tenía que arriesgar su futuro, lo haría. «No te preocupes, mi amor», le susurró al oído a Lucas, dándole un beso rápido en la frente antes de sentarlo en la fría silla de cuero. «Esto no ha terminado. Vamos a jugar a un nuevo juego, el juego de los espías». Esa tarde, bajo la amenaza de la villana, nació la verdadera rebelión. Y con ella la semilla del conflicto que estallaría meses después en el jardín, cuando Mateo regresara a casa. El juego de los espías no era una metáfora infantil. Se convirtió en una operación militar de precisión ejecutada bajo las narices de la tiranía. La mansión se había vuelto territorio hostil. Doña Isabel patrullaba los pasillos con la regularidad de un reloj suizo, buscando cualquier excusa, una mancha en el espejo, un juguete fuera de lugar para despedir a Clara. Pero Clara tenía algo que Isabel, con toda su astucia, subestimaba: la motivación desesperada del amor. La habitación de los niños era demasiado peligrosa.
Las cámaras de seguridad que Isabel había mandado reactivar parpadeaban con su luz roja acusadora en cada esquina. Así que Clara encontró el único lugar de la finca donde la aristocracia nunca ponía un pie. El antiguo invernadero trasero era una estructura de cristal victoriano devorada por enredaderas salvajes, donde el calor era sofocante y la humedad rizaba el cabello perfecto de la señora. Isabel lo consideraba una ruina sucia y llena de bichos. Para Clara y los gemelos se convirtió en su gimnasio secreto, su santuario. Cada tarde, durante la hora de la siesta de Isabel, sagrada e inviolable entre las 2 y las 4, Clara sacaba a los niños. Operación Silencio, susurraba poniéndose un dedo sobre los labios. Leo y Lucas, con los ojos brillando de emoción, asentían. Clara empujaba las sillas de ruedas por el camino de grava, esquivando las zonas, visibles desde el balcón principal, moviéndose rápido entre los setos altos como fugitivos en su propia casa. Dentro del invernadero, el aire olía a tierra fértil y a vida. Allí, lejos de los monitores y las miradas frías, ocurría la magia. No era magia de cuentos de hadas, era la magia del sudor, del esfuerzo físico brutal y de la repetición incansable. «Hoy vamos a ser árboles», decía Clara, secándose el sudor de la frente con el dorso de su guante. «Los árboles tienen raíces fuertes». Sacaba a los niños de las sillas y los colocaba en el suelo sobre unas viejas mantas de lana que había escondido allí. La terapia era dura. Clara había observado cómo se movían los bebés sanos en su pueblo y replicaba esos movimientos. Se colocaba detrás de Leo, sujetando sus caderas con firmeza. «Arriba, campeón, empuja el suelo, empújalo lejos». Leo gruñía, su carita roja por el esfuerzo, los tendones de su cuello marcados, sus piernas que semanas atrás eran fideos blandos, ahora tenían una tensión visible. Temblaban violentamente luchando contra la atrofia. «No puedo», lloriqueaba el niño a veces frustrado. «Sí puedes, eres un robles, los robles son fuertes», le respondía ella sin dejarle rendirse, pero besando su cabeza sudorosa. «Solo un segundo más, aguanta, aguanta». Y Leo aguantaba. Un segundo se convertía en 3. Luego colapsaba en los brazos de Clara, jadeando, pero sonriendo. Con Lucas, el desafío era el equilibrio. Clara usaba una vieja barandilla de madera oxidada que había limpiado y lijado para que no se astillaran. Ponía las manitas del niño en la barra. «Agárrate fuerte. Ahora suelta una mano, como los piratas en el barco». Lucas se tambaleaba. El pánico cruzaba sus ojos por un instante, pero Clara siempre estaba allí, sus manos grandes y callosas flotando a milímetros de su cuerpo, una red de seguridad invisible. «Estoy aquí, nunca te dejaré caer, confía en tus piernas, ellas saben qué hacer». El progreso fue lento, agonizante, pero real. Una tarde de martes, el milagro floreció entre las orquídeas salvajes. Leo estaba agarrado al borde de una maceta grande de terracota. Clara estaba ocupada ayudando a Lucas a estirar los tobillos. «¡Clara, mira!», gritó Lucas. Clara giró la cabeza y se le heló la sangre para luego hervir de euforia. Leo había soltado la maceta. Estaba de pie, sin apoyo. Solo duró 3 segundos. 1, 2, 3. Sus rodillas chocaron y cayó sentado sobre la manta, riendo a carcajadas por la sorpresa de su propia altura. Clara se lanzó hacia él, no para regañarlo, sino para devorarlo a besos, llorando sin control. «Lo hiciste, te sostuviste solo», gritaba en susurros, consciente de que no podían hacer ruido. «Lucas, tu hermano es un gigante. En ese invernadero sucio, entre sacos de abono y herramientas oxidadas, se estaba forjando la recuperación que los médicos de Austria habían descartado». Clara masajeaba sus músculos adoloridos cada noche, cantándoles para que durmieran, agotada hasta el hueso.
pero con el corazón lleno. Sin embargo, el peligro acechaba. Una tarde, al volver del entrenamiento, casi chocan con Isabel en el pasillo. La tía había despertado antes de su siesta por una jaqueca. ¿De dónde vienen?, preguntó Isabel, mirando con sospecha las ruedas sucias de las sillas y las mejillas coloradas de los niños. Están sofocados. El aire acondicionado está muy fuerte en el cuarto, señora, mintió Clara con una rapidez que la sorprendió a ella misma. Los llevé a la cocina por agua. Allí hace más calor. Isabel arrugó la nariz. Huelen a tierra, báñalos inmediatamente. Y Clara, te estoy vigilando. No creas que no noto que desapareces. Clara asintió y corrió al baño con los niños. Sabía que el tiempo se acababa. Paco y Lucas estaban cada vez más fuertes, pero Isabel estaba cada vez más cerca. Necesitaban unas semanas más para dar la sorpresa a su padre. Solo unas semanas más para que pudieran caminar hacia él y demostrarle que estaban curados. Clara no sabía que no tenía semanas, ni siquiera tenía días. Doña Isabel no era tonta, era malvada, lo cual agudizaba los sentidos mucho más que la inteligencia. Llevaba días notando cosas raras. Los niños dormían más profundamente por las noches, como si hubieran corrido un maratón. Comían con un apetito voraz que no correspondía a niños sedentarios, y sus piernas, cuando Isabel los inspeccionaba con desagrado durante el baño semanal que supervisaba, notaba que los músculos ya no estaban flácidos. Había tono, había vida. Aquello no era una buena noticia para Isabel, era una catástrofe financiera. Sentada en el despacho de roble de Mateo, aprovechando su ausencia, Isabel revisaba los documentos del fideicomiso familiar. La cláusula era clara. En caso de incapacidad permanente de los herederos, la administración total de los bienes pasará a un tutor legal designado hasta la mayoría de edad. Isabel era esa tutora. Pero si los niños se recuperaban, si los niños volvían a ser funcionales, Mateo recuperaría la esperanza, se involucraría de nuevo y, lo peor, podría casarse otra vez, tener más hijos o simplemente tomar las riendas y echar a Isabel a un asilo de ancianos de lujo. «Maldita criada», murmuró Isabel golpeando la mesa con su pluma de oro. Sabía que estaba detrás de esto. Esa campesina ignorante está arruinando el plan perfecto con su estúpido amor y sus masajes milagrosos. Tenía que actuar rápido. No bastaba con despedirla. Mateo podría recontratarla si los niños lloraban mucho. Tenía que destruirla. Tenía que asegurarse de que Mateo sintiera tal repulsión por ella que no quisiera volver a verla ni en pintura. Y de paso, tenía que sacar a los niños de la casa. Un internado en Austria, la clínica Alpinia para casos especiales, ya estaba apalabrado, lejos de la influencia de criadas entrometidas. Isabel se levantó y fue a su caja fuerte. Sacó un anillo. No cualquier anillo, era una sortija de zafiros antigua que había pertenecido a la madre de Mateo, una joya con un valor sentimental incalculable. Luego, caminó hacia el cuarto de servicio. Sabía que Clara estaba en el jardín limpiando. Entró en la pequeña habitación de la empleada. Olía a jabón barato y a pobreza digna. Isabel abrió el bolso desgastado de Clara y dejó caer el anillo en el fondo entre un monedero vacío y unas fotos de su abuela. «Lo siento, querida», susurró con una sonrisa gélida, «pero te has metido con la familia equivocada». Pero el robo no era suficiente. El robo justificaría el despido, pero no la furia ciega que Isabel necesitaba provocar en su sobrino para que tomara decisiones drásticas con los niños. Necesitaba algo más oscuro. Regresó al despacho y marcó el número privado de Mateo. Sabía que estaba en una fusión importante en Metrópolis. El teléfono sonó 3 veces. «Isabel, estoy en medio de...» «Mateo, tienes que venir ahora mismo». La voz de Isabel era una actuación digna de premio, temblorosa.
al borde del llanto, llena de pánico. Al otro lado de la línea, el millonario se tensó. ¿Qué pasa? ¿Son los tintos? ¿Niños? ¿Están bien? No, no están bien, sollozó Isabel. Es ella, esa mujer, Clara. ¿Qué hizo? Habla claro, tía. Llegué antes del club. Escuché gritos. Mateo, es horrible. Isabel hizo una pausa dramática, dejando que el silencio torturara a su sobrino. La encontré golpeando a Lucas porque se había orinado encima. Lo estaba sacudiendo como a un muñeco. El niño estaba aterrado. Mateo, tiene marcas en los brazos. El silencio al otro lado del teléfono fue sepulcral. Isabel podía sentir la temperatura bajando a través de la línea. ¿Qué has dicho? La voz de Mateo sonó irreconocible, baja y peligrosa como un animal herido. Y eso no es todo. Cuando intenté detenerla se puso agresiva. Revisé sus cosas para echarla y Mateo tiene la sortija de zafiros de tu madre en su bolso. Nos ha estado robando y torturando a tus hijos todo este tiempo mientras tú trabajabas. Dios mío, soy culpable por no haberme dado cuenta antes. Tienes que venir a sacarla de aquí antes de que llame a la policía. Los niños están histéricos. Era la mentira perfecta. Mezclaba la culpa de padre ausente de Mateo con su mayor miedo, que sus hijos sufrieran sin que él pudiera protegerlos. No llames a la policía, dijo Mateo. Su voz ya no temblaba. Era hielo puro. No quiero escándalos con la prensa. Voy para allá. Yo me encargaré de ella personalmente. Llego en hora y media. Que no se mueva. Isabel colgó el teléfono lentamente, una sonrisa de satisfacción curvando sus labios pintados de rojo. Miró por la ventana hacia el jardín donde Clara, ajena a su sentencia de muerte, estaba podando unos rosales. Disfruta del sol, Cenicienta, murmuró Isabel, porque se avecina una tormenta y no tienes paraguas. Todo estaba listo. Mateo llegaría furioso, cegado por el dolor. Echaría a Clara sin dejarla hablar y luego, con el corazón roto, aceptaría firmar los papeles para el internado en Austria, convencido de que era lo mejor para proteger a sus hijos de gente peligrosa. Isabel había ganado, o eso creía. No contaba con que el verdadero crimen de Clara no era el robo ni el maltrato, sino haber enseñado a dos niños inválidos a caminar hacia su padre. El escenario estaba dispuesto para el enfrentamiento final. El coche deportivo de Mateo ya devoraba kilómetros de asfalto, acercándose como un misil dirigido al corazón de la mentira. La sala de juntas en la planta 42 del edificio Robles Corp en Metrópolis estaba congelada en un silencio sepulcral. 12 ejecutivos esperaban la firma de una fusión millonaria, pero el asiento de la cabecera estaba vacío. Mateo Robles, el hombre que nunca dejaba que las emociones interfirieran con los negocios, acababa de salir corriendo de la sala sin dar una sola explicación, dejando atrás contratos por valor de 300 millones de euros como si fueran papel mojado. En el ascensor privado, que descendía a velocidad de vértigo hacia el garaje, Mateo golpeó la pared de metal con el puño cerrado. El dolor físico en sus nudillos apenas se registraba. Era una molestia insignificante comparada con el ácido corrosivo que le quemaba las entrañas. La voz de su tía Isabel se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Cada palabra era una puñalada infectada. La encontré golpeando a Lucas. Tiene marcas en los brazos. Nos ha estado robando, sea lo que sea. Rugió Mateo cuando las puertas se abrieron en el sótano. Corrió hacia su coche deportivo negro. No esperó al chofer. Arrancó el motor con una violencia que hizo chirriar los neumáticos sobre el cemento pulido y salió disparado hacia la autopista. El GPS marcaba 2 horas y media de viaje hasta la hacienda Los Olivos. Él lo haría en hora y media o moriría en el intento. Mientras el coche devoraba el asfalto a 200 km/h, esquivando camiones y vehículos familiares, la mente de Mateo era un caos de culpa y furia.
Se sentía el hombre más estúpido de la tierra. Había creído que estaba protegiendo a sus hijos al trabajar día y noche, acumulando una fortuna para asegurar su futuro, para pagar los mejores tratamientos, para construirles una jaula de oro donde nada pudiera lastimarlos. Y mientras él estaba ocupado comprando empresas, una desconocida estaba en su propia casa, torturando a los seres que él más amaba. Recordó la cara de Clara. La había visto pocas veces. Una sombra fugaz con uniforme gris y guantes de látex verdes que siempre bajaba la mirada cuando él pasaba. Parecía inofensiva, parecía humilde. Es una buena chica trabajadora, había pensado distraídamente alguna vez. Qué ciego había estado. Esa humildad era una máscara. Debajo se escondía una oportunista, una depredadora que se aprovechaba de dos niños inválidos, incapaces de defenderse o de correr para pedir ayuda. La imagen de Lucas siendo sacudido, tal como lo describió Isabel, le hizo pisar el acelerador a fondo. El velocímetro subió a 220. «Te voy a matar», susurró Mateo con los ojos fijos en la carretera, llenos de lágrimas de rabia. «Te juro por la memoria de Sofía Vargas que te voy a destruir». No se trataba solo del supuesto robo de la sortija de zafiros. Las joyas le importaban un bledo. Podía comprar 1000 anillos, pero la confianza traicionada, la vulnerabilidad de sus hijos expuesta, eso era imperdonable. Se imaginó a Leo y Lucas llorando en silencio por las noches, asustados de la mujer que debía cuidarlos, esperando a un papá que nunca llegaba porque estaba demasiado ocupado firmando papeles en Metrópolis. «Soy yo», pensó con amargura. «El culpable soy yo». Isabel tenía razón. Debía haberlos internado en Austria, donde profesionales de verdad los vigilaran las 24 horas. Quise mantenerlos en casa por egoísmo, para sentir que todavía tenía una familia. Y mira lo que he provocado. El paisaje cambió de los edificios grises de la ciudad a los campos dorados y verdes de la provincia. Cada kilómetro que avanzaba aumentaba su determinación. No iba a esperar a la policía. La policía era lenta, burocrática. Él mismo la echaría, la arrastraría fuera de su propiedad y se aseguraría de que su nombre quedara tan manchado que no pudiera conseguir trabajo ni barriendo calles. Y luego abrazaría a sus hijos y les pediría perdón de rodillas hasta que se le acabara la voz. Cuando finalmente divisó el portón de hierro de la hacienda Los Olivos, su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Entró sin disminuir la velocidad, ignorando al guardia de seguridad que salió de la caseta alarmado. El coche derrapó en la grava frente a la entrada principal. Mateo salió del vehículo como una exhalación. No llevaba la compostura de un director ejecutivo, llevaba la desesperación de un padre. Se aflojó la corbata que lo asfixiaba y subió los escalones de piedra de dos en dos. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. «Isabel», gritó en el vestíbulo. Nadie respondió. Corrió hacia el salón principal, vacío. Fue a la habitación de los niños en la planta baja, vacía. Las sillas de ruedas no estaban. El pánico lo golpeó como un mazo. Se los había llevado. Esa loca había huido con sus hijos al verse descubierta por Isabel. «Clara», bramó, su voz retumbando en los techos altos. Entonces, a través de los ventanales del fondo, vio movimiento en el jardín trasero, una mancha gris, algo pequeño y colorido. Mateo no pensó. Corrió hacia la puerta trasera que daba al porche y al jardín. Iba preparado para la guerra. Iba preparado para ver violencia, para ver miedo, para rescatar a sus hijos de las garras de un monstruo. Abrió la puerta de cristal de un empujón violento y salió al sol de la tarde, con los puños cerrados y la respiración entrecortada, listo para atacar. Pero el ataque nunca llegó, porque lo que vio detuvo su mundo en seco.
El contraste entre la tormenta que Mateo llevaba dentro y la paz que reinaba en el jardín fue tan brutal que lo dejó mareado. Esperaba gritos y encontró risas. Esperaba ver a una mujer cruel arrastrando a niños indefensos y encontró una escena que parecía sacada de un sueño febril o de un recuerdo de una vida que creía perdida para siempre. Allí, a unos 15 metros de distancia sobre el césped inmaculado, estaba ella, Clara. No tenía aspecto de villana. Estaba de rodillas con el uniforme manchado de pasto y tierra, los brazos extendidos y una expresión de alegría tan pura, tan radiante, que eclipsaba al mismo sol. Y frente a ella, desafiando todas las leyes de la medicina, desafiando los informes del doctor Müller, desafiando la lógica y la realidad de los últimos 8 meses, estaban ellos, Leo y Lucas. No, estaban en sus sillas. Las sillas estaban volcadas lejos, olvidadas como carcasas inútiles. Los niños estaban de pie. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Se detuvo en seco, agarrándose al marco de piedra de la puerta para no caer. Su cerebro intentaba procesar la imagen, pero no encontraba archivos donde encajarla. Estaba alucinando por el estrés. Era un espejismo cruel, provocado por su deseo desesperado. Vio a Leo dar un paso tambaleante. El niño apretaba los dientes, concentrado, sus piernitas temblando bajo el peso de su cuerpo, pero se mantenía erguido. «Vamos, Leo», animaba Clara, su voz dulce y firme flotando en la brisa. «Tú eres fuerte, ven a mis brazos». Y Leo avanzó un paso, 2 pasos. Luego Lucas, riendo con esa risa de cascabel que Mateo había olvidado, se soltó de la mano de su hermano y se lanzó hacia adelante, casi corriendo con la torpeza maravillosa de un niño que está aprendiendo a conquistar el mundo. «¡Papá!», gritó Lucas, aunque no miraba a Mateo. Miraba al horizonte ebrio de su nueva libertad. El impacto emocional fue devastador. La furia de Mateo, que segundos antes era un incendio forestal, se evaporó instantáneamente, reemplazada por un shock absoluto. Las llaves del coche, que todavía tenía apretadas en su mano derecha como un arma, se deslizaron de sus dedos sudorosos. Cayeron sobre las baldosas del patio con un ruido metálico y agudo. El sonido rompió la burbuja mágica del jardín. Clara se giró bruscamente, asustada por el ruido. Su sonrisa se borró en una fracción de segundo. Al ver a Mateo allí de pie en la sombra del porche, con el traje desaliñado, el pecho agitado y la cara pálida como la cera, el terror la invadió. «Sabe que desobedecí», pensó ella. «Sabe que saqué a los niños de las sillas. La señora Isabel le ha contado todo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». Clara instintivamente rodeó a los niños con sus brazos, atrayéndolos hacia su pecho protector, como una leona, defendiendo a sus cachorros de un cazador. Los gemelos, al sentir la tensión de su cuidadora, miraron hacia la casa. «Papá», susurró Leo, señalando con un dedo regordete. Mateo dio un paso hacia el césped. No caminaba con la arrogancia del millonario, caminaba como un sonámbulo. Sus ojos iban de las piernas de los niños a la cara de la empleada y luego volvían a las piernas. «¿Cómo?». Su voz salió como un hilo ronco quebrada. «¿Cómo es posible?». Clara temblaba. Veía la intensidad en la mirada del patrón y la confundió con ira. «Señor, perdóneme», empezó a decir ella con las lágrimas de felicidad convirtiéndose rápidamente en lágrimas de miedo. «Sé que no debía sacarlos, sé que la señora Isabel dijo que estaba prohibido, pero ellos querían intentarlo. Ellos me lo pidieron. Por favor, no se enoje con ellos, la culpa es mía». Mateo no escuchaba sus disculpas. Las palabras prohibido y culpa no tenían sentido en ese momento. Lo único que importaba era la evidencia empírica que tenía delante. «Caminan», dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Una afirmación incrédula. «Mis hijos caminan». Avanzó lentamente,
como si temiera que si se movía demasiado rápido, la visión se desvanecería. Llegó hasta donde estaban ellos. Se dejó caer de rodillas en la hierba sin importarle que el traje de 3.000 euros se manchara de barro. Quedó a la altura de los ojos de sus hijos. Lucas, que no entendía la complejidad del drama adulto, solo vio a su papá. Se soltó del abrazo de Clara y dio 2 pasos tambaleantes hacia Mateo, chocando contra su pecho. «Papá, mira, soy grande». Mateo envolvió al niño con manos temblorosas, tocó sus piernas, sintió el músculo, sintió la tensión, sintió la vida palpitando bajo la piel. No eran las piernas atrofiadas que masajeaba el fisioterapeuta extranjero sin esperanza. Eran piernas fuertes. Levantó la vista hacia Clara. Ella seguía en el suelo abrazando a Leo, esperando el grito, el despido, la acusación de robo que Isabel le había prometido. Pero Mateo no gritó. Sus ojos oscuros, habitualmente fríos y calculadores, estaban inundados de lágrimas. Los médicos dijeron que nunca... Mateo tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Miró a la mujer con el uniforme gris y los guantes de látex verdes. «¿Tú hiciste esto?». Clara parpadeó, confundida por la vulnerabilidad en la voz del hombre. «Nosotros, señor», respondió ella tímidamente, acariciando el cabello de Leo. «Ellos hicieron el trabajo duro. Yo solo les dije que podían hacerlo. Cuando nadie más creía que pudieran». En ese instante, la mentira de Isabel se desmoronó. Maltrato. Los niños se aferraban a esta mujer como si fuera su salvavidas. ¿Robo? Ella le estaba dando el regalo más valioso que un ser humano podía recibir, algo que todo el dinero de Mateo no había podido comprar. Mateo miró las manos de Clara, esas manos ásperas, rojas por el trabajo y los productos de limpieza. No vio la sortija de zafiros, solo vio las herramientas que habían reconstruido a su... En familia, una ola de vergüenza lo golpeó. Había venido a destruirla y ella le estaba devolviendo la vida. «Gracias», susurró Mateo, y la palabra pareció insuficiente, minúscula. «Dios mío, gracias». Pero el momento de redención fue interrumpido. El sonido agudo de unos tacones golpeando el camino de piedra resonó desde la casa. «Mateo, gracias a Dios que llegaste». Era Isabel. Apareció en el porche, impecable, con una carpeta de documentos bajo el brazo, los papeles del internado, y una cara de falsa angustia perfectamente ensayada. No había visto a los niños de pie, porque Clara y Mateo los ocultaban parcialmente con sus cuerpos al estar todos en el suelo. «¡Apártate de ellos, salvaje!», gritó Isabel, señalando a Clara con un dedo acusador mientras bajaba los escalones. «Mateo, ten cuidado, puede ser violenta. Llama a seguridad». Mateo se tensó. El momento de la verdad había pasado. Ahora comenzaba el momento del juicio. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y cuando se giró para mirar a su tía, la vulnerabilidad había desaparecido de su rostro. En su lugar había algo mucho más aterrador: la claridad absoluta de un hombre que acaba de despertar de una larga pesadilla y ve por primera vez quién es el verdadero monstruo en la habitación. El grito de Isabel rompió el aire como un cristal estrellado, pero esta vez su autoridad no tuvo el efecto habitual. En el pasado, la voz de su tía hacía que Mateo se cuadrara, obediente a la jerarquía familiar y a la supuesta sabiduría de la anciana. Pero ahora, arrodillado en la hierba, con el calor de sus hijos y de la empleada doméstica irradiando contra su pecho, Mateo era inmune. Se puso de pie lentamente. No fue un movimiento brusco, fue el movimiento de una montaña que decide elevarse. Su sombra se alargó sobre el jardín, cubriendo a Clara y a los gemelos en un gesto instintivo de protección. Se limpió una lágrima solitaria que corría por su mejilla, recuperando esa máscara de frialdad que usaba en los negocios, pero esta vez dirigida hacia la mujer que bajaba los escalones del porche.
Isabel se detuvo a unos metros, jadeando ligeramente por el esfuerzo y por la actuación dramática que estaba desplegando. Sus ojos recorrían la escena buscando confirmar sus mentiras. ¡Mírala!, chilló Isabel, señalando a Clara, quien seguía en el suelo temblando con la cabeza baja. «Te dije que era una salvaje. Mira cómo tiene a los niños tirados en el suelo, sucios como animales. Seguro los empujó. Clara, aléjate de mis sobrinos ahora mismo o llamaré a la Guardia Civil». Isabel avanzó con la intención de agarrar a Leo por el brazo y tirar de él. ¡No! El grito no vino de Mateo, vino de Leo, el niño que siempre había sido el más tímido, el que se escondía detrás de las mantas cuando su tía entraba en la habitación. Hizo algo extraordinario. En lugar de encogerse, se soltó del abrazo de Clara y, apoyando sus manos en los hombros de la empleada para impulsarse, se puso de pie. Isabel se congeló a medio camino con la mano extendida en el aire como una garra paralizada. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir de las órbitas. La carpeta que llevaba bajo el brazo se deslizó y cayó al suelo, esparciendo varios papeles blancos sobre la piedra. ¿Qué?, balbuceó Isabel. Su cerebro no podía computar lo que veía. Leo estaba de pie, tambaleándose, sí, con las rodillas dobladas hacia adentro, sí, pero de pie. «Tía mala», dijo Leo con voz clara, frunciendo el ceño, con una seriedad infantil que resultaba devastadora. «No toques a Clara». Lucas, al ver a su hermano en posición de combate, también se levantó. Le costó más trabajo. Resbaló una vez en la hierba, pero Clara, olvidando su miedo a Isabel y centrándose solo en su paciente, extendió la mano rápidamente para estabilizarlo. «Arriba, mi amor, usa los talones», susurró ella. Lucas se enderezó, y ahí estaban los dos, los inválidos permanentes, los casos perdidos, de pie frente a la mujer que quería encerrarlos. Mateo observó la cara de su tía. Esperaba ver alivio, esperaba ver alegría. Después de todo, era su sangre. Cualquier familiar que amara a esos niños habría llorado de felicidad al ver tal milagro. Pero en el rostro de Isabel no había felicidad, había horror, había el pánico de alguien que ve cómo su plan maestro se desmorona ladrillo a ladrillo. Es un truco», tartamudeó Isabel, retrocediendo un paso. Su tono de voz cambió de acusatorio a histérico. «Los está forzando. Mateo, ¿no lo ves? Les está haciendo daño, mírales las piernas, están temblando de dolor. Esa mujer es una sádica que los obliga a pararse para torturarlos». Era una mentira desesperada e irracional, pero Isabel no tenía otra salida. Mateo dio un paso hacia ella, cruzando la distancia que los separaba con una lentitud depredadora. «No están temblando de dolor, tía», dijo Mateo con una voz tan baja y grave que el suelo pareció vibrar. «Están temblando de esfuerzo. Están temblando porque están vivos». «Tú no entiendes», insistió Isabel, buscando recuperar el control de la narrativa. «Los médicos dijeron que era imposible. Si están de pie es porque ella les ha hecho algo antinatural, les ha dado drogas o... Mira cómo la miran, están bajo su control. Es brujería, Mateo. Esa gente de pueblo hace cosas raras». Isabel intentó acercarse a Lucas de nuevo, fingiendo preocupación maternal. «Ven con la tía, cariño. Ven que te sientes en tu sillita, te vas a lastimar». En el momento en que la mano de Isabel, con sus anillos de oro y sus uñas perfectamente manicuradas, rozó el brazo de Lucas, el niño reaccionó con un terror visceral. «¡No!», gritó Lucas y se giró para enterrar la cara en el delantal sucio de Clara, abrazándose a sus piernas con fuerza desesperada. Leo hizo lo mismo, colocándose entre Clara e Isabel, empujando el aire con sus manitas. «¡Vete!», gritó Leo. «Tía pellizca, tía mala». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y la respiración agitada de los adultos.
Tía pellizca. 2 palabras, solo 2 palabras pronunciadas por una boca inocente que no sabía mentir. Y el mundo de Mateo terminó de darse la vuelta. Miró a Isabel. Vio cómo la mujer palidecía bajo su maquillaje, cómo sus ojos se desviaban nerviosamente hacia los lados buscando una escapatoria. Los niños inventan cosas. Tienen mucha imaginación, susurró Isabel, pero su voz ya no tenía fuerza. Mateo sintió una náusea profunda. Recordó todas las veces que había llegado a casa y había encontrado a los niños llorando, e Isabel le decía que era por sus dolores crónicos. Recordó las veces que los niños se callaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. No era respeto, era miedo, puro y duro miedo. Se giró hacia Clara. La empleada estaba acariciando las espaldas de los niños, consolándolos, susurrándoles que todo estaba bien, que nadie les haría daño. Sus manos, esas manos que Isabel había llamado violentas, eran el refugio, más seguro que sus hijos habían conocido. «Clara», dijo Mateo. Su voz se quebró. «¿Es verdad?» Clara levantó la vista. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su mirada era firme. Ya no tenía nada que perder. «Señor, la señora Isabel, ella no tiene paciencia. Cuando los niños no querían comer o su medicina, ella usaba sus uñas. Decía que tenían que aprender disciplina. Yo intenté detenerla, pero ella me amenazó con...» Clara no terminó la frase, pero no hizo falta. Mateo cerró los ojos un momento, dejando que la verdad se asentara en su alma como plomo fundido. Había dejado al lobo cuidando de las ovejas. «¡Miente!», gritó Isabel, recuperando su ferocidad al verse acorralada. «Es una sucia mentirosa. Lo dice para salvarse porque sabe que la descubrí robando. Mateo, revisa su bolso. Tiene la sortija de zafiros de tu madre en su bolso. Te lo juro por mi vida, es una ladrona». Isabel señaló el bolso de tela desgastada que Clara había dejado sobre un banco de jardín cercano. Era su última carta. Si podía probar que Clara era una ladrona, tal vez podría sembrar la duda sobre todo lo demás. Tal vez podría salvar su posición. Mateo abrió los ojos. Ya no había tristeza en ellos, solo había una claridad glacial. «El anillo», repitió Mateo. Caminó hacia el banco. «Sí, la vi metiéndolo en su bolsa», insistió Isabel triunfante. Mateo tomó el bolso. Era ligero, viejo. Lo abrió, metió la mano y efectivamente sus dedos tocaron el metal frío y la piedra preciosa. Sacó la sortija de zafiros. Brillaba intensamente bajo el sol de la tarde. Clara se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Yo no, señor, se lo juro. Yo nunca...» Isabel sonrió. Una sonrisa cruel y victoriosa. «¿Lo ves? Ahí está. Te lo dije. Es una criminal, una actriz. Ha manipulado a los niños y te ha robado. Llama a la policía ahora mismo. Mateo, que se la lleven esposada». Mateo sostuvo el anillo en alto, girándolo para que la luz se reflejara en las facetas azules. Miró a Clara, que parecía a punto de desmayarse del terror. Luego miró a sus hijos, que seguían aferrados a las piernas de la criminal, y finalmente miró a su tía. «Tienes razón, tía», dijo Mateo con calma. El anillo estaba en su bolso. Isabel soltó un suspiro de alivio exagerado. «Gracias a Dios que abriste los ojos, sobrino. Ahora saca a esa mujer de aquí y...» «Pero hay algo que no encaja», interrumpió Mateo. Cerró el puño sobre el anillo con tanta fuerza que el metal se le clavó en la piel. «Clara ha estado en el jardín con los niños desde las 3 de la tarde. El sistema de seguridad lo confirma. Y tú, tía, tú me llamaste desde el despacho a las 4. Dijiste que la acababas de descubrir». Mateo empezó a caminar hacia Isabel, paso a paso, como un juez dictando sentencia. «Pero el despacho, tía, está en el 2.º piso y la caja fuerte donde se guarda este anillo tiene un registro de apertura digital. Me llegó una notificación al móvil a las 3:30. Isabel dejó de respirar. La notificación decía que la caja fue abierta con tu código, Isabel.
no con una llave maestra, con tu código personal. Mateo se detuvo a 1 metro de ella. Así que explícame cómo llegó el anillo desde la caja fuerte que tú abriste hasta el bolso de una mujer que estaba en el jardín enseñando a mis hijos a caminar. La sonrisa de Isabel se desvaneció como el humo. Abrió la boca para hablar, para inventar otra mentira, pero no salió nada. Estaba atrapada. El silencio en el jardín era absoluto, solo roto por el suave susurro del viento entre los árboles. Para Isabel, sin embargo, ese silencio era ensordecedor. Era el sonido de su imperio personal derrumbándose estrepitosamente. La aristócrata altiva, que minutos antes exigía arrestos y castigos, ahora parecía encogerse físicamente ante la imponente figura de su sobrino. Mateo no gritó, no necesitaba hacerlo. Su furia era fría, controlada, mucho más aterradora que cualquier estallido de violencia. Mantuvo la mirada fija en los ojos de su tía, esos ojos que durante años le habían parecido llenos de sabiduría familiar y que ahora se revelaban como pozos de codicia y maldad. Mateo es un malentendido. El sistema debe haber fallado, intentó balbucear Isabel, retrocediendo hasta chocar con una columna del porche. Su voz temblaba, patética. Mateo ignoró sus excusas. Con un movimiento lento y deliberado, guardó la sortija de zafiros en el bolsillo de su pantalón. Para él, esa joya ya no valía nada. Estaba manchada por la traición. Su atención se desvió hacia el suelo, hacia donde Isabel había dejado caer la carpeta en su momento de shock inicial. Los papeles se habían esparcido sobre la piedra caliza. Mateo se agachó. «No toques eso, son cosas privadas», dijo Isabel, intentando lanzarse para recuperarlos, pero una sola mirada de Mateo la detuvo en seco. Mateo recogió una hoja. Era un formulario de admisión. El membrete elegante y sobrio rezaba: Clínica Alpinia para Cuidados Crónicos y Paliativos, Austria. Sus ojos recorrieron el documento rápidamente. Nombre del paciente: Leo Robles, Lucas Robles. Duración de la estancia: indefinida. Nivel de contacto familiar permitido: mínimo. Visitas trimestrales bajo supervisión. Motivo de ingreso: incapacidad severa y ausencia de tutela parental efectiva. La fecha de la firma al final de la página era de hoy, y la firma era la de Isabel Fuentes. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo un internado, era un depósito, un lugar para esconder problemas lejos de la vista, lejos del corazón, un lugar donde sus hijos habrían sido olvidados, drogados y mantenidos en sillas de ruedas para siempre, mientras Isabel disfrutaba de la fortuna familiar sin estorbos. «Ibas a enviarlos lejos», dijo Mateo. No era una pregunta. Alzó la vista y en sus ojos había un dolor tan profundo que incluso Isabel tuvo que apartar la mirada. «Mis hijos, mis bebés. Ibas a deshacerte de ellos como si fueran muebles viejos». «Lo hacía por ti», estalló Isabel, recurriendo a su último escudo: la manipulación emocional. «Mírate, Mateo, eres un desastre. Desde que murió Sofía Vargas no eres capaz de cuidarlos. Te pasas la vida viajando. Esos niños necesitaban cuidados profesionales, no una criada ignorante jugando a ser médico. Yo solo quería proteger el patrimonio y asegurarme de que estuvieran atendidos». «¿Atendidos?». Mateo soltó una risa seca, sin humor. «¿Atendidos con pellizcos? ¿Atendidos en una celda en Austria a 1000 kilómetros de su padre?». Se levantó, arrugando el formulario en su puño hasta convertirlo en una bola de papel inservible. «¿Querías el control, Isabel? Siempre fue eso. Si los niños desaparecían, tú seguirías siendo la dueña y señora de esta casa. Si los niños se recuperaban, ya no serías necesaria». Mateo se giró hacia el jardín. Clara seguía allí de pie, ahora con Leo y Lucas aferrados a sus manos. Era una imagen poderosa. La sencillez contra la opulencia, la verdad contra la mentira. «Clara»,
llamó Mateo. La empleada dio un paso al frente, temerosa. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo llevan caminando?, preguntó él, su voz suavizándose al dirigirse a ella. Unas 2 semanas, señor, confesó ella bajando la cabeza. Empezaron con pasitos cortos en el invernadero. Queríamos darle la sorpresa en su cumpleaños el mes que viene. Esa era la idea de Lucas. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su cumpleaños. Sus hijos, a los que había ignorado, estaban luchando contra la parálisis en secreto para darle un regalo. Y esta mujer, a la que había venido a despedir, era la arquitecta de ese amor. Miró de nuevo a Isabel. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. «Isabel», dijo Mateo con voz de sentencia, «tienes 1 hora». La mujer parpadeó confundida. «¿1 hora para hacer tus maletas? Coge tu ropa, tus joyas personales y nada más. El chofer te llevará a la estación de tren». «No puedes hacerme esto», chilló Isabel, su máscara de dignidad cayendo por completo. «Soy tu tía. Soy una Robles. Esta es mi casa. Yo te crié cuando tus padres murieron. Tú me criaste para ser frío, Isabel, y casi lo logras. Casi conviertes a mis hijos en huérfanos con padre vivo». Mateo se acercó a ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Esta no es tu casa, esta es la casa de mis hijos, y tú eres una amenaza para ellos. Voy a demandarte», amenazó ella con veneno en la voz. «Tengo derechos, tengo poderes notariales. Mis abogados anularán todo mañana a primera hora por causa justificada, maltrato infantil e intento de fraude», respondió Mateo con una calma letal. «Y, Isabel, si intentas acercarte a nosotros, si intentas contactar a la prensa o si vuelvo a ver tu cara cerca de esta finca, haré pública la grabación de las cámaras de seguridad de hoy. Haré que todo el mundo sepa que la gran dama Isabel Fuentes pellizcaba a niños inválidos y ponía joyas en bolsos de empleadas pobres. Te destruiré socialmente, no te quedará ni una amiga en el club». La amenaza fue efectiva. El color desapareció por completo del rostro de Isabel. Sabía que Mateo hablaba en serio. Sabía que tenía el dinero y el poder para cumplir cada palabra. Derrotada, humillada y expuesta, Isabel soltó un bufido de desprecio, se arregló la chaqueta con un gesto brusco y dio media vuelta. «Te arrepentirás de esto, Mateo. Te quedarás solo con tus tullidos y tu sirvienta. Serás el hazmerreír de la sociedad». «Prefiero ser el hazmerreír que ser tú», respondió él. Mateo observó cómo su tía entraba en la casa, desapareciendo en la sombra del vestíbulo, llevándose con ella la oscuridad que había reinado en la hacienda Los Olivos durante demasiado tiempo. Cuando se giró de nuevo hacia el jardín, el aire parecía más ligero, más limpio. Leo y Lucas lo miraban con expectación. Clara lo miraba con asombro. Mateo se aflojó la corbata y la tiró al suelo junto a los papeles del internado. Se quitó la chaqueta del traje y la lanzó sobre una silla. Se arremangó la camisa blanca, dejando ver sus brazos. Listo para trabajar, listo para ser padre. Caminó hacia ellos, no como el patrón, no como el millonario, sino como un hombre que acaba de recibir una segunda oportunidad. Se arrodilló frente a Clara. Ella intentó retroceder, asustada por la cercanía, pero Mateo tomó sus manos, esas manos con los guantes de látex verdes todavía puestos, entre las suyas. «Perdóname», dijo Mateo, mirándola a los ojos, ignorando las barreras de clase, dinero y estatus. «Perdóname por no estar. Perdóname por ser ciego y gracias. Gracias por devolverme la vida». Clara, que había aguantado los gritos, las amenazas y el miedo sin derramar una lágrima de tristeza, no pudo aguantar la gratitud. Rompió a llorar, y los gemelos, viendo a su papá y a su nani juntos, se lanzaron al abrazo grupal. Allí, en el césped, con el sol poniéndose en el horizonte, se selló un pacto que iba más allá de un contrato laboral. Pero Mateo sabía que esto no podía quedar así.
Clara no podía seguir siendo solo la chica de 1900. La limpieza. Ella era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su familia y él tenía que asegurarse de que se quedara para siempre. Pero, ¿cómo pedirle a alguien que acabas de acusar de ladrona que sea la madre de tus hijos? El sonido de las ruedas de la maleta de Isabel, arrastrándose por el suelo de mármol del vestíbulo, fue el último vestigio de la vieja era. No hubo despedidas lacrimógenas ni abrazos fingidos. Mateo se quedó de pie en la entrada, observando cómo el coche negro se llevaba a la mujer que había gobernado su vida con puño de hierro. Cuando las luces traseras desaparecieron tras el portón, Mateo cerró la puerta principal con un golpe seco. Se giró hacia el interior. En el centro de ese mausoleo, sentados en la escalera, estaban Clara y los gemelos. «Señor», dijo Clara, poniéndose de pie de un salto. «Perdón, los guantes y ese uniforme, no quiero volver a verte con eso». El pánico cruzó el rostro de Clara. ¿Me va a despedir, señor?» «No te estoy despidiendo. Clara, te estoy liberando». Mateo se agachó y levantó a Lucas en sus brazos. El niño pesaba a vida. «Tengo hambre», murmuró Lucas. «Yo también», dijo Mateo. «Clara, ¿qué suelen cenar?» La señora Isabel ordenaba puré de verduras sin sal. Eso se acabó. «¿Qué quieren?» «Pizza», gritó Leo, abriendo un ojo. Esa noche, la cena fue un caos maravilloso. Mateo, sentado en la alfombra del salón, comió pizza con las manos. Clara, sentada tímidamente en el sofá, fue arrastrada al círculo por Lucas. «Nani, come», le ordenó el niño. Por primera vez en 8 meses, la risa llenó las paredes de la finca. Pero antes de dormir, Mateo pidió ver el lugar, el invernadero. Quería ver dónde ocurrió el milagro. La caminata hacia el jardín trasero fue una procesión silenciosa. Cuando llegaron, Mateo encendió la luz de su teléfono y lo que vio lo dejó sin aliento. No había máquinas alemanas de 10.000 euros. Había ingenio, había amor. Vio 2 barras paralelas hechas con palos de escoba lijados a mano. Vio un calendario en la pared con marcas rojas. Día 12. Leo movió el dedo gordo. Día 45. Lucas se sostuvo 3 segundos. Día 60. Caída fea. Pero no lloramos, somos guerreros. Mateo recorrió con los dedos la barra improvisada. Pensó en las manos de Clara, lijando la madera noche tras noche. «No tenías nada», susurró Mateo con la voz ahogada. «Yo tengo millones en el banco, y tú no tenías nada, y aún así hiciste más con estos palos de escoba que todos los médicos de Europa». «Tenía fe, señor», dijo Clara. Desde la puerta, ellos solo necesitaban saber que alguien creía en ellos. Mateo se giró hacia ella. En la penumbra, Clara no parecía una empleada doméstica, parecía una gigante. «Tú los salvaste, Clara, no solo sus piernas, les salvaste la vida y me salvaste a mí». A la mañana siguiente, Mateo la esperó en la cocina con una carpeta. «No es una negociación, Clara, es justicia». Le ofreció un nuevo contrato, no como limpiadora, sino como tutora legal y encargada de la educación de los niños, con autoridad total y un salario que le permitiría traer a su abuela a vivir a la casa de huéspedes con los mejores médicos pagados por la fundación. «Necesito que me ayudes a criarlos», le dijo Mateo. «No como una empleada que obedece, sino como una aliada». «Me quedaré, señor», respondió ella entre lágrimas, «por ellos». Han pasado 12 meses desde aquel atardecer. Hoy, la hacienda Los Olivos vibra. El antiguo invernadero ya no existe. En su lugar, hay un pabellón de juegos llamado El Fuerte. De los guerreros. Hay una fiesta en el jardín. Es el cumpleaños número 5 de los gemelos. La alta sociedad ha venido, no por lástima, sino para ver el milagro. Mateo baja las escaleras y ve a sus hijos correr. No caminan perfecto, tienen un ligero bamboleo, pero corren libres, se lanzan a sus brazos. «Papá, te atrapamos».
Mateo ríe y busca con la mirada a la mujer que lo hizo posible. Clara está junto a la mesa del pastel, vestida con un vestido color crema, radiante. Mateo pide silencio. «Amigos», dice, tomando la mano de Clara frente a todos. «Hace un año mi vida era gris. Me dijeron que era imposible, pero esta mujer no sabe lo que significa esa palabra». Mateo se arrodilla. No saca la sortija de zafiros maldita. Saca una caja de terciopelo azul con un anillo nuevo, sencillo y puro. «Sé que te contraté para cuidar la casa», dice Mateo con la voz quebrada por la emoción. «Pero terminaste salvando el hogar. Clara, ¿quieres casarte con este tonto que tardó demasiado en darse cuenta de que tenía un ángel bajo su techo?» «Di que sí, Nani», gritan los gemelos. Clara asiente, llorando de felicidad. «Sí, sí quiero». Mientras el sol se pone, Mateo, Clara y los niños se abrazan. Isabel vive sola en un apartamento en la costa, olvidada. Pero en la hacienda Los Olivos el amor ha ganado, y mientras la puerta se cierra para proteger su intimidad, queda claro que esta no es solo una historia de superación. Es la prueba viviente de que el amor, cuando es sincero y valiente, es la única fuerza capaz de poner al mundo entero de pie. Muchas gracias por habernos acompañado en esta historia tan profunda y llena de emociones. Si has llegado hasta el final y te emocionaste con el desenlace de Mateo y Clara, por favor, escribe en los comentarios la frase «El amor cura lo imposible». Queremos saber que estuviste con nosotros hasta el último segundo. Y cuéntanos, si tú hubieras estado en los zapatos de Mateo y descubrieras que tu propia tía estaba maltratando a tus hijos y planeando encerrarlos, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías sido capaz de perdonar o habrías actuado diferente? Tu opinión es muy importante para nosotros. Te leemos en los comentarios. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir compartiendo momentos como este con nuestra hermosa comunidad. Si quieres seguir emocionándote, te invito a hacer un maratón con nuestras historias más queridas. Ahora mismo están apareciendo algunos videos en tu pantalla. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje con nosotros. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu hogar y tu familia.